Hola, 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 muy buenos días, ¿cómo están? Les deseamos un buen miércoles. Desde Snooks vamos saludando a todas las personas que se van sumando al vivo de hoy. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Cintia, Cristina, ¿cómo están? Tenemos grandes integrantes en el vivo de hoy, dos personas muy importantes que se sumaron a la comunidad snookera, van a estar acompañándonos en todo lo que es la revolución sin TAC en este mes de mayo, sobre todo en la fecha de hoy, una fecha muy importante para el mundo de la celiaquía y de la concientización acerca de la enfermedad. Se va sumando Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, me Acá estaba con un presentando. hermoso día. Hermoso, la verdad que hermoso. Me estaba Vamos a mover un presentando. poquito la cámara. Mi Perfecto. nombre es Santiago, soy del equipo de Snooks. Para toda la gente, hola Juli, a toda la gente que se va sumando. Hola Mónica, ¿cómo están? Buen día. Unos saluditos para Diego de Juli. Muy bien. Buen día a todos y a todas los que se van sumando a esta mañana hermosa, día de sol fresquito. Todo donde tiene que estar, el clima donde tiene que estar. Eso es bueno. Así es. En Hola una fecha tan Mari. importante. Hola Casas. Hola Pau, buen día, desde Morón Sur, muy bien. Horacio, ¿cómo andás? Vanina también. Yo voy saludando, Santiago, hasta que se hagan las 10, Sí, que saluda tranquilo. me gusta conocer la gente que se va metiendo en la conversación. Vos avisame, Santi, cuando quieras, le damos inicio oficial. Lucía, hola, ¿cómo andás? Flor, buenas, ¿cómo andan? Día importante. Día muy importante. Ahí en un ratito se va a estar sumando Paz. Perfecto. Ahí Y bueno, se le va cuento sumando a, gente. se va sumando gente y le cuento a todos los que ya están y a los que se van sumando cada vez más la importancia de esta fecha. Hoy es el día de la concientización sobre la enfermedad celíaca. Vamos a estar charlando un rato con el doctor Diego y la doctora Paz Temprano, nutricionista especializada en la enfermedad celíaca, acerca de, bueno, lo que se trata un poco de la enfermedad en general, sus síntomas y todo lo que eso conlleva en la vida de uno y en la vida de los que rodean a alguien diagnosticado. Hola Fabiana del Dobón, sí. Sí, también Santiago interesante para todos aquellos que, a ver, no es una charla, si bien es relevante por el Día Internacional de la Celiaquía, pero no es una charla excluyente para aquellos que no padecen la enfermedad, porque hay muchos conceptos que tienen que ver también con personas que no la padecen, pero que sí son importantes para ellos, o tienen una sintomatología en la cual dudan, a ver, uy, seré celíaco, no seré, que tengo un amigo, tengo un colega, todos conocemos, viste, un montón de amigos, familiares, y también es una forma de dar una mano, viste, para la comunidad. Hola, Paz, ahí se sumó Tal Paz. cual. Hola Santi, hola Diego, ¿cómo están? ¿Cómo andás? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Bien ustedes? Muy bien. Mirá, desde Colombia. Ah, no, toda la fuerza al pueblo de Colombia, nos dicen, no, nos sumamos a eso también. Sí. Santi, cuando vos quieras, ya son las 10. ¿Querés que arranquemos nomás? Dale, bienvenidos a los dos. Ustedes son los que saben. Yo los voy a estar escuchando atentos, igual que toda la gente que se va sumando. Adelante. Bueno, Muy gracias. bien. Bueno, Paz, ahí hablando un poco de los que saben, yo quería antes que nada presentarme para los que todavía no me conocen. Soy Diego Sibori, licenciado en nutrición. Trabajo hace muchos años en medios. Soy más que nada comunicador en lo que tiene que ver con salud y hábitos.
Y bueno, Paz, acá que me acompaña, es la especialista realmente en celiaquía, así que es ella la que sabe en este Instagram y que vamos a direccionar todos los cañones con preguntas. Pero antes de darte la bienvenida, Paz, hace un ratito me llamaron de algunos medios justamente para celebrar este día, que también vamos a hablar con vos si es motivo de celebración, si no, si sí, de qué se trata. Pero me preguntaban un poco cómo una enfermedad que hace unos años casi ni se hablaba, no se conocía, ahora es tan relevante, tan protagónica, y un poco mi respuesta apuntó a que la gente habla de lo que conoce, ¿no? Es Sí. difícil hablar de algo y darle relevancia cuando no está sobre la mesa ese asunto. Y yo creo que hoy, gracias a la tecnología, a los estudios, a la educación más que nada, a estos vivos que generó SNUX y esta campaña que está desarrollando, es una campaña que se llama Revolución Sin TAC, donde durante todo el mes, esta es la primera actividad Paz que tenemos, la que abrimos nosotros dos, así que tenemos la suerte de abrir la campaña, pero va a ser una campaña donde todo el mes se va a dar charlas, vivos, se va a subir un montón de información al blog de Snooks, así que después quédense síganos en Instagram y van a acceder a un montón de datos, de notas, van a hacer una guía con información para celíacos, y lo que más me llamó la atención y que me parece buenísimo es que van a hacer una especie de recetario colaborativo para todos, donde van a poder acceder a un montón de recetas, no solo la gente que tiene celiaquía, sino que todos podemos acceder a eso. Yo seguramente voy a estar ahí descargándomelo en el blog de ellos, así que es algo interesante que quizás lo quería decir al inicio como para aclarar de qué se llama esta campaña Revolución Sin TAC que organizó la gente de Snooks y que nos convocó a nosotros dos un poquito para, más que nada, generar esta conciencia. Y ahí nada, conocerte también a vos, Paz, y que la gente te conozca. Vos sos especialista en celiaquía, en enfermedades intestinales, ¿no? Sí, yo trabajo en el Hospital de Gastroenterología Udaondo. Soy especialista en enfermedad celíaca y en trastornos relacionados al gluten, también en intolerancias intestinales. Y bueno, para mí es un placer primero estar con vos, estar con Snooks en esta revolución sin TAC, pudiendo hablar y en el día de la enfermedad celíaca poder concientizar a la población en un diagnóstico precoz y en un tratamiento oportuno. Exactamente, eso es sumamente importante, ¿no? Se estima aproximadamente que una persona cada 100 sería, digo, incondicional porque es una estimación, pero me parece que es un poco más, ¿no? Lo que realmente debería, ¿es celíaca la gente o no? Sí, la realidad es que lo que está demostrado científicamente es 1 cada 10, pero también lo que se sabe a nivel científico es que 8 de cada 10 personas no están diagnosticadas, y eso es un Ah, montón y bueno. aumentaría. Es un montón, Paz. Es Yo en un mi montón. consultorio, no sé, te digo que yo atiendo enfermedades crónicas y deporte, pero te digo que la cantidad de gente que hoy en día está consultando por no solo celiaquía, sino también enfermedades relacionadas con la parte digestiva o que vienen con una falta de diagnóstico, que creen tener algo y no saben. Pero para eso primero definime bien el concepto de celiaquía, para que uno lo entienda bien. Sí, eso está buenísimo, porque las personas muchas veces lo que hacen es excluir por síntomas intestinales el trigo, avena, cebada y centeno de la dieta y en vez de Eso. tener un diagnóstico. La enfermedad celíaca, hoy tenemos que hablar que es un desorden sistémico, que no es únicamente una enfermedad del intestino. En el Mira. intestino la enfermedad celíaca se diagnostica, sí, pero la enfermedad celíaca es un desorden sistémico que afecta a diferentes órganos del cuerpo. Tiene que tener una genética ese individuo, Mirá, ¿sí? No es una enfermedad que no tiene genética, tiene que tener genes que predispongan, ¿sí?, a la enfermedad celíaca, como los conocidos HLA, DQ2, DQ8. Tiene que tener un consumo de gluten, y ahí vos me podrías decir, Paz, entonces si soy celíaco, a partir de los 6 meses podría ya tener el diagnóstico, porque tengo la genética y tengo el consumo de gluten. claro. Pero, ¿qué pasa?
para que se desarrolle la enfermedad celíaca, tiene que activarse una respuesta inmunológica. Y esa respuesta inmunológica no se activa cuando ingresamos por primera vez el gluten al organismo. Se activa, ¿sí?, por un factor desencadenante. ¿Cuál es el principal factor desencadenante en la actualidad? ¿Cuál? La microbiota intestinal. ¿Sí? Mirá vos. Lo que hace la Vos microbiota... vas hablando y a mí me van surgiendo millones de preguntas, pero seguí, yo las estoy registrando mentalmente, que debe ser también las que tienen la gente. Terminá el concepto y yo te voy a seguir preguntando. Obvio, vos interrumpime, esto es una charla. No, ningún problema. Me encanta lo de la microbiota. Seguí con lo de la microbiota y yo después te voy haciendo preguntas que también voy leyendo ahí con la gente. Claro, antes se decía, tuviste un virus intestinal, entonces a partir de ahí se desarrolló la respuesta inmunológica. Eso era lo que se hablaba en el pasado. En el presente lo que se habla es que hay diferentes situaciones en la vida, pueden ser positivas, pueden ser negativas, puede ser el estrés, pueden ser cambios alimentarios, puede ser esta pandemia de obesidad que mejor que vos nadie la puede conocer, que manipulan a las bacterias, a los microorganismos que normalmente tenemos en el intestino. Cuando esos microorganismos cambian, ¿sí? Cambian siempre de manera patógena, ¿sí? Claro. Cuando es sin tratamiento, o sea, de forma mala. Lo que pasa es que hace que las células del intestino, que normalmente están pegaditas, se separen, ¿sí? Hagan huequitos. Es como que tenemos ladrillos y esos ladrillos se separan. Se van separando. Eso se llama aumento de la permeabilidad intestinal. Eso es lo que genera la microbiota. Ahí, el gluten que pasaba directamente y se iba por la materia fecal, lo que hace es ingresar al intestino. Al intestino. Cuando ingresa al intestino es cuando se encuentra con la genética, ¿sí? Y cuando se encuentra con esas células que representan a la genética, se las presentan a un tipo de linfocitos que empiezan a desarrollar la respuesta inmunológica, se generan los anticuerpos, se generan daños, porque eso va a sangre en diferentes órganos, por ejemplo, en el hueso, se genera daño a nivel también de todo el aparato circulatorio, anemia, claro. Y termina lesionando al intestino porque se forman como unas sustancias proinflamatorias que lo dañan. ¿Sí? Okay. El intestino es como el campo de batalla un poco, y la sintomatología tiene que ver un poco con ese campo de batalla intestinal, ahí la malabsorción y todo eso que después vamos a hablar. Sí, el intestino es el principal campo de batalla porque es donde se da. Lo que pasa es que como eso viaja por sangre, ¿sí? Toda esa inflamación, toda esa respuesta inmunológica tiene impacto en órganos lejanos. Por ejemplo, el gran ejemplo es el hueso. Uno puede decir, bueno, tenés osteopenia o osteoporosis porque tu intestino está lastimado y no absorbes el calcio. No absorbe calcio. Claro, pero en la enfermedad celíaca se estudió y vamos más allá de eso. El hueso, cuando llega esa inflamación, esa respuesta inmunológica, activa mecanismos propios, ¿sí? Y no solo la falta de calcio hace que ese hueso no esté funcionando como debería funcionar. Entonces se altera el metabolismo del hueso y eso estimula a la osteopenia y a la osteoporosis. Por eso es un síntoma tan común en la enfermedad celíaca en las personas que tienen un reciente diagnóstico. Claro, o sea, gente que no sabe qué es celíaca, pero que tiene buen consumo de calcio, puede predisponer a osteoporosis igual por el propio mecanismo del hueso que desencadena esta celiaquía. Totalmente. Vuelvo un poquito para atrás antes de que avancemos. Sí, Paz, sí. Dijiste que es necesario tener la genética, y si hablo de genética hablamos de herencia, y si yo digo, ya tengo a mi papá, o a mi mamá, o a mi abuelo, o a mi abuela que es celíaco, ¿yo debo tener algún reparo ya especial? ¿Saber que me tendría que hacer algún estudio precoz, o no? ¿O hasta que no hay una sintomatología conviene no hacer nada? Muy buena pregunta, muy buena. La realidad es que cuando yo tengo un familiar de primer y de segundo grado, ¿sí?
que tenga enfermedad celíaca, primer grado son padres, hermanos, hijos, y segundo grado podemos pensar en primos, tíos. Tengo que hacerme el screening de enfermedad celíaca, que son los anticuerpos de enfermedad celíaca, para ver si está activa mi respuesta inmunológica y debo hacerme la endoscopía para confirmar el diagnóstico. ¿Qué pasa? Muchas veces va a dar negativo, ¿sí? Y este control, ¿sí? Los familiares de primer y de segundo grado se lo deben hacer cada 2 años. No es que, por ejemplo, el celíaco le dice a los familiares, mira, me diagnosticaron, hacete los anticuerpos y quédate tranquilo de por vida. No, porque como dijimos, la respuesta inmunológica se puede dar en cualquier momento de la vida. Entonces, una herramienta que sirve es el HLA, que es la genética. Siempre se les pide a los familiares de primer y de segundo grado el HLA, ¿por qué? Porque si da negativo, no tiene los genes. Entonces no tiene cada 2 años que repetirse el estudio. Que repetirse el estudio. Pero puede dar positivo. Y que dé positivo no significa que sea celíaco. ¿Por qué? Porque de toda la población general, un 40% tenemos HLA, DQ2, DQ8 positivo. Pero solo un 2% desarrollan la enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque intervienen otros genes también en el desarrollo. Claro. Ahí está Valeria Luskin, un gran saludo, gran psicóloga. Un saludo. Yo ahora vamos para mantener una continuidad de la charla, pero al final vamos a responder preguntas, así que guárdense esas preguntitas para el final, que vamos a hacer un ciclo de preguntas y respuestas. Eso quiere decir que muchos tenemos el arma cargada, pero eso no quiere decir que se vaya a disparar. Total. ¿Hay hábitos que puedan disparar esa genética más allá del estrés que nombraste, desde el lado alimentario? Por ejemplo, si yo tengo la genética y como mucho trigo, avena, cebada y centeno, ¿eso puede predisponer más a desarrollar celiaquía que si no lo hago? Mira, la realidad es que en la actualidad no hay nada que esté demostrado, ¿sí? Que el consumo de gluten aumente la incidencia, que son el número de casos nuevos en personas que tienen genética. Lo que sí te puedo contar es que nosotros realizamos un estudio en la comunidad TOBA, en el Impenetrable, ¿sí? Y como son comunidades cerradas, todos comparten la misma genética y tenían los genes que predisponían a la enfermedad celíaca, y lo que se observó es que la gente más joven fueron los que tuvieron diagnóstico de enfermedad celíaca, y daba la casualidad que los más jóvenes eran los que vivían de lo que el Estado, ¿sí?, les daba de comer, que muchas veces, como vos conocés, es a base de harinas. En cambio, los adultos eran más cazadores-recolectores. O sea que si bien no hay nada demostrado, yo estoy segurísima que el consumo, ¿sí?, de trigo tiene que ver. El exceso, ¿sí? Ok. Ahí preguntó, las preguntas que son pertinentes al momento de la charla las voy a hacer porque así después no quedan tan perdidas. Cositas Rica Luján pregunta, entonces, ¿podés ser celíaco sin tener genética? No me quedó claro, dijo. No. Si la genética te da negativo, es imposible que seas celíaco porque no tenés genes para desarrollar la enfermedad. Si te da positivo, tenés solo un 2 o un 3% siendo no celíaca de tener la enfermedad. Muy bien, buenísimo, súper claro ahí. Hay gente que de repente tiene una sintomatología muy inespecífica y se hace un estudio y le dicen, tenés celiaquía, y hay cierta gente que tiene una sintomatología muy, muy fuerte y que ya está en un grado avanzado. Explicarnos un poco esto de los grados de celiaquía, que no a todos les repercute de la misma forma, y de qué depende tener un grado más agudo, más grave. Sí. Bueno, por un lado tenemos lo que son los grados, ¿sí?, de lesión intestinal, que es ahí donde tenemos el grado A, B y C, que significa atrofia parcial, atrofia subtotal y atrofia total.
que tiene que ver con cuán dañado está ese intestino, ¿sí? Eso siempre decimos que es un dato que nos sirven a los profesionales y que es un dato de partida y que es un dato del intestino, que es diferente a las formas de presentación de la enfermedad celíaca. No es porque yo tenga más diarrea y más pérdida de peso, voy a tener más lesión intestinal. Un grado de lesión mayor. Claro, no son totalmente, no se relacionan, ¿sí? El grado de lesión con las formas de presentación. Existen diferentes formas de presentación. Las que nosotros conocemos de hace años es la diarrea, la pérdida de peso, que son los síntomas intestinales. Después hay síntomas extraintestinales, como puede ser la caída de cabello, las uñas quebradizas, la piel seca. Después tenemos todo lo que es subclínico, ¿sí? Que tiene que ver con la anemia, con la osteopenia, con la osteoporosis, con la infertilidad, ¿sí? Muchos pacientes van a centros para hacerse tratamientos y cuando les hacen los anticuerpos dan positivos, entonces empiezan con la dieta libre de gluten y al año ya naturalmente pueden pueden gestar. Y después tenemos también lo que es la sintomática, que son los grupos de riesgo, que son los familiares, como vos dijiste antes, y toda persona que tiene una enfermedad autoinmune, tiroiditis de Hashimoto, o la enfermedad autoinmune que sea, tiene que realizarse, ¿sí?, este screening, ¿sí?, porque tiene más posibilidades que la población que no tiene enfermedades autoinmunes. Pero que quede claro, una cosa son las formas de presentación y otra cosa es el grado de lesión intestinal. No se relacionan. No se relacionan. Puedo tener un grado de lesión intestinal leve y una sintomatología y una presentación de la enfermedad muy, muy marcada. Es clarísimo eso que nos dijiste. ¿Y cuál es la diferencia? Y acá entro un poco, me voy un poquito de la enfermedad celíaca, pero hay mucha gente que tiene sintomatología y que no se le diagnostica como enfermedad celíaca, que por ahí se le dice que tiene intolerancia al gluten. ¿Qué podés contarnos de eso, Paz? Wow, ese tema a mí me encanta, me apasiona. Es un tema para una charla aparte, pero bueno, sí. mucha gente viene con esa autoprescripción. Dice, yo soy intolerante al gluten o a algo, porque la verdad que como harinas o como un pan y me hincho, y esa es la frase común, ¿no? Te debe pasar un montón y también todo lo que son hábitos saludables, a medida que vas implementando más hábitos saludables, quizás los pacientes te empiezan a referir esto. Bueno, hay una gran diferencia. Existen otras entidades relacionadas al consumo de trigo, como es la alergia al trigo, que ya está descripta, pero vamos a esto, a la intolerancia. La intolerancia es la intolerancia al trigo, no al gluten. ¿Por qué? Porque una intolerancia tiene que ver con que nuestro tubo digestivo no tiene enzimas, ¿sí?, o no tiene sitios de absorción para determinados nutrientes. El trigo está compuesto por hidratos de carbono y por proteínas. Las proteínas son las que conforman al gluten, ¿sí? Claro. Y en los hidratos de carbono están los fructanos, que son unos hidratos de carbono de cadena corta, ¿sí?, que no tienen enzimas que los digieran, que los puedan romper y que se puedan absorber. Entonces, cuando hay una microbiota que no está en sus mejores condiciones, esos fructanos llegan a esa microbiota los fermenta y generan gases y generan distensión. Entonces, lo más común y lo más conocido es decir, soy intolerante al gluten. En realidad es una intolerancia al trigo, a la parte de los hidratos de carbono del trigo, y siempre hay que descartar enfermedad celíaca. No eliminen, ¿sí?, harinas sin tener un no diagnóstico de enfermedad celíaca. Cuando se descarta la enfermedad celíaca se piensa o en una intolerancia al trigo, que es llamada intolerancia al gluten, o en una sensibilidad al gluten no celíaca, que ahí ya es otra cosa porque hablamos de sensibilidades alimentarias,
que tienen una respuesta inmunológica y que todavía no sabemos a qué parte del trigo esa persona reacciona. Esta patología se diagnostica por exclusión. No hay biomarcadores, por lo tanto tengo que tener un no diagnóstico de enfermedad celíaca y de alergia al trigo. Entonces, tengo un paciente que consume harinas y tiene síntomas. Nosotros como profesionales, como licenciados en nutrición, somos los que al final del tratamiento, según los umbrales de tolerancia, le vamos a decir subjetivamente, vos tendés a una intolerancia al trigo o vos tendés a una sensibilidad. Al gluten o al trigo no celíaca. Pero son entidades diferentes, las intolerancias y las sensibilidades. Falta, lógicamente, mucho estudio para poder saber y tener biomarcadores, y en la sensibilidad saber qué parte, porque no sabemos si es el gluten, si son los fructanos, si son los satis, que son otras proteínas, o ni hablar de los componentes bioactivos y demás que tienen los alimentos. Exactamente, y la terapéutica o la forma de ayudar desde la parte terapéutica para un nutricionista a esa persona es totalmente distinta en base a lo que deberías hacer es hacerte diagnósticos dando distintas cosas. Acá dice Daniela que sos muy clara hablando, lo mismo, coincido. Así que, y hay otro tema que me parece interesante, que parte desde la definición de celiaquía, que es un poco la intolerancia a las proteínas del trigo, que no necesariamente es el gluten, porque para tener gluten vos necesitas las proteínas, agua y un amasado, una formación de una red que se llama gluten. En cambio vos podrías, no sé, responder mal a la harina de trigo, o sea, ¿no? Nosotros llamamos gluten en general, pero en realidad es a la proteína del trigo, ¿no? Trigo, avena, cebada, centeno. Sí, totalmente. Nosotros llamamos gluten, pero es una terminología, me encanta la pregunta, porque es una terminología. En realidad, el trigo, avena, cebada y centeno derivan de una misma familia, ¿sí?, de cereales. Esa familia tiene dos proteínas, la gliadina y la glutenina, que son las que tienen las secuencias de aminoácidos que generan la respuesta inmunológica, y que cuando yo a esas harinas que surgen a partir del grano, las mezclo con agua y las amaso, se forma la red de gluten. Gluten hoy en día sería una terminología, pero en realidad el celíaco a lo que es intolerante es al trigo, avena, cebada y centeno, tanto grano, harina como producto. Exactamente. Hace poquito en el programa de cocineros argentinos que trabajo, vino una invitada de España y ella nos contaba que estuvo visitando góndolas de acá de Argentina y vio que productos sí en España se suelen recomendar. O sea, en España la avena es apta celíaca y acá la avena no es apta celíaca. ¿Cuál es la diferencia, Paz? Bien, la realidad es que hay países que tienen código alimentario y hay países que no tienen y se rigen por el códex a nivel internacional. Nosotros en Argentina tenemos un código alimentario y ese código alimentario no permite que el celíaco consuma avena. ¿Por qué? En un estudio que se hizo hace muchísimos años a celíacos que estaban en remisión, o sea, que tenían recuperación del intestino, se les dio 50 gramos de avena por día y lo que vieron era que durante 3 meses como celíaca pertenece al 95% o al 5%. Yo, como Código Alimentario Argentino, decido cuidar al 100% de la población, ¿sí? Por eso es que se excluye la avena, ¿sí?, en Argentina. Mirá. En otros países se quedan con el 95% de esas personas que respondieron bien, pero ojo, ese estudio está hecho en 3 meses y nosotros sabemos que en la enfermedad celíaca es muy importante el efecto acumulativo.
Entonces yo no sé qué va a pasar si esas personas consumen durante años 50 Claro, gramos de avena por día. muy, Por lo muy cual claro, siempre digo, Paz. estamos muy cuidados en Argentina. Es una pregunta que no sé si yo respondería, pero te la voy a hacer a vos. Si tuvieras que decirme un top 3 de síntomas para personas que por ahí desconfían y dicen, uy, me voy a hacer un estudio. ¿Qué top 3 me podrías dar de sintomatología de celiaquía bien clara, bien específica? Sí. Distensión abdominal y pérdida de peso, anemia crónica y cansancio. Mirá, bonito, te la jugaste bien, diste las respuestas. A veces yo sé que no es así, no hay algo bien claro, pero mirá, entonces, distensión abdominal, cansancio, pérdida de peso Y distensión abdominal, y distensión abdominal. hinchazón. Buenísimo. ¿Por qué? Porque son síntomas que pueden tener otras patologías, entonces es muy importante, ¿sí? Decir, bueno, descarto enfermedad celíaca y pienso en otra cosa, Ok, ok. pero que son Eh, muy prevalentes en la enfermedad. Perfecto. Guardemos esta pregunta. Preguntan por el trigo sarraceno. Lo guardamos, si te parece, para el ciclo de Sí, preguntas después de más adelante, que sé que muchos también les interesa saber sobre el trigo sarraceno. Bueno, vamos de a poquito contando de qué se trata esta enfermedad, los síntomas. Vamos a empezar a meternos ahora un poco en el tratamiento. Consejos prácticos para la persona que se diagnostica hoy, que esta semana le dijeron que era celíaca, ¿en qué va a cambiar su vida y cuáles son los primeros pasos que tiene que dar? bien. Yo creo que lo primero, y creo que vos estás de acuerdo de esto, es encontrar un profesional con empatía. Si no, no arrancamos. Mira, muy bien. Entonces, cuando tenemos al paciente con un reciente diagnóstico, lo mejor es explicarle que somos profesionales, que los vamos a acompañar porque esto es un proceso, ¿sí? Y este proceso principalmente se divide en dos tiempos. El primer tiempo, que va a ser el que va a empezar a vivir ahora el paciente, es la implementación de esta nueva alimentación, de esta nueva forma de alimentarse, que es una alimentación sin gluten. Ok. Dentro de la alimentación sin gluten, ¿sí? Primero vamos a apuntar, ¿sí? A que el paciente elimine las fuentes, ¿sí? Trigo, avena, cebada y centeno, harinas y granos, y los reemplace por productos sin gluten. Todo esto tiene una explicación, ¿sí? Sí. Y después, una vez que el paciente logra hacer eso, vamos a implementar lo que tiene que ver con las trazas de gluten, que son pequeñas cantidades de gluten que si el celíaco las consume desencadenan la respuesta inmunológica, que tienen que ver con la contaminación cruzada y con el gluten oculto. El gluten oculto es porque muchos alimentos utilizan como aditivo alimentario al trigo, entonces hay que controlar las marcas. Sobre eso se trabaja el primer año de dieta libre de gluten. Aunque vos me digas, Paz, ¿solo eso? Sí, porque cuesta un montón hacer que el paciente pueda reemplazar los alimentos y prestar atención a esas Mm. pequeñas cantidades. Después, ¿cuál es el desafío del celíaco? Ir más allá de la exclusión del gluten de la dieta, ir por hábitos alimentarios saludables, porque si yo al principio a vos te diagnostican de enfermedad celíaca y te cambio tu harina refinada, porque acordémonos siempre que estamos Claro, viviendo en una pandemia de obesidad, en una pandemia, ¿sí? Donde la alimentación no está controlada en todos los individuos, seguramente nos encontramos, yo por lo menos me encuentro con la mayoría de los pacientes que viven a base de harinas refinadas. Si yo le cambio el pan blanco por un pan con trigo sarraceno, con sorgo, con harina de arvejas, claramente el señor se va a ir de la consulta y va a decir, no como ni este pan ni hago la dieta libre de gluten. Entonces, claro. primero lo cambiamos por el homólogo, por el pan blanco. Después le empezamos a enseñar a que se elabore ese pan blanco.
Después empezamos a que empiece a incorporar harinas que otorguen fibra y micronutrientes. Exactamente, es un proceso. Es todo un camino y la realidad es que yo insisto mucho en que la dieta libre de gluten no es eliminar el TAC y las trazas, tiene que ver y nos da la posibilidad de implementar hábitos saludables que generalmente la población, hasta que no tiene una patología, ¿sí?, no va a buscar el hábito saludable. Son pocos, vos lo podés decir mejor que yo, Claro. el que va en busca del hábito saludable a un profesional. Exactamente, mirá, ahora te voy a contar desde mi experiencia lo que vivo y vos me dirás si es así o no. Me diagnosticaron celiaquía. Empiezo hoy con paz a cambiar mi alimentación. ¿En cuánto tiempo revierto la sintomatología? ¿En cuánto tiempo mi intestino empieza a revertir sus daños? Más o menos para la gente que ahora por ahí está un poco ahí en el pozo queriendo salir y tiene por ahí una visión un poco más negativa para darle un mensaje. Sí, la verdad es que es también muy buena pregunta. Los síntomas, los que son síntomas intestinales de distensión, de gases, de diarrea, en 15 días, ya con la 15 exclusión de días. las harinas, 15, 20 días, se olvidan. Wow. ¿Sí? Desaparecen. Los anticuerpos, que es los que nos muestran la reacción inmunológica, durante el primer año hacen así, van en caída, tienen una cinética, ¿sí? Nosotros tenemos en el hospital muchos estudios realizados y se espera que al año de dieta libre de gluten los anticuerpos estén negativos. Todo lo que tiene que ver con signos como, por ejemplo, anemia, osteopenia, osteoporosis, infertilidad, le hablo de estas 3 patologías o alteración de las transaminasas, que son estudios que hicimos en el hospital, Sí. al año ya están las modificaciones. Al año. Al Wow. año. Bastante rápido, bastante Sí, sí, rápido. imagínate. Para mí está bastante bien porque andás a ver desde cuándo, desde que vos te haces el Sí, estudio, cuánto antes vos venías ya desarrollando todo el malestar digestivo o sistémico, como lo dijiste totalmente. El hace un frenar rato. la respuesta inmunológica activa una recuperación que es impresionante. Y después vos me podés preguntar, que era tu pregunta, ¿cuándo tengo un intestino sano de nuevo? ¿Sí? La realidad es que en los niños, aproximadamente al año, ¿sí?, al ser más chico el intestino está recuperado. Se En recuperando. adultos se ve que tarda un poquito más, ¿sí? Pero todas las funciones ya las tenemos desde antes recuperadas. ¿Por qué? Porque la lesión del celíaco es a principios del intestino, en la parte más alta, es continua, pero es un pedacito así. Y después es en parches. Entonces Mirá. quizás esos parches pueden tardar 2 a 8 años en algunas personas, pero no tienen repercusión en absolutamente nada. Es como la cascarita, hasta que se Claro, caiga mirá la vos. cascarita. La funcionalidad está bien, digamos, del intestino. Totalmente, Wow. totalmente. Ay, Paz, tengo un montón de preguntas más. Después vamos a hacer un picadito con algunas que voy anotando de la gente. Ahí la gente le agradece a Snooks este vivo. Sí, yo tengo una sensación que es de celíaco sin diagnóstico con obesidad, con bajo peso a celíaco diagnosticado con sobrepeso. O sea, la gente que de repente no absorbía bien nutrientes se encuentra con un diagnóstico, empieza a hacer dieta libre de gluten y empieza a subir de peso, sumado a la pandemia al que le tocó ahora. ¿Es así? ¿Es realmente así? ¿Se sube de peso cuando uno se diagnostica? Sí, te explico por qué. Mira, al principio las formas de presentación nutricionales cambiaron totalmente. Antes pensábamos en enfermedad celíaca y pensábamos en desnutrición. Claro. Desde el año 2006 hay más de 2 trabajos por año a nivel mundial hasta la actualidad. De hecho, nosotros tenemos hecho uno donde se dice que el 60% de los celíacos al momento del diagnóstico se presenta con normopeso, un 30% con sobrepeso y obesidad y solo un 10% con bajo peso.
Eso Mirá. ya nos cambia el panorama. Después, el primer año de dieta libre de gluten, el intestino funciona como una persona que estuvo privada de comer un tiempo. Entonces, todo lo que pasa en el Sí, estado de recuperación lo va a agarrar, lo va a agarrar, lo va a agarrar, ¿sí? Y eso lo que genera es un mecanismo de hiperfagia. Hiperfagia es que vamos a tener señales durante el primer año de dieta libre de gluten de tener más hambre, ¿sí? Más sí. apetito, en Mirá realidad, vos. mejor dicho. Entonces, vamos a comer más también. Entonces, entre que absorbo más, como más, el peso va en ascenso. Y estoy partiendo de una población normopeso o con exceso de peso en su mayoría. Por Claro, lo cual, si yo durante el primer año solo, ¿sí?, me dedico a implementar la dieta y no me dedico al cambio de hábitos alimentarios o a sostener al paciente como pueda, no una regla tajante, pero decir, bueno, a ver, vamos a ver si tenés apetito, vamos a ir a las frutas, vamos a ir al yogur, dejemos las harinas libres de gluten para los momentos, ¿sí?, en los cuales los venías consumiendo, los deberíamos consumir, y no que todo sea, tengo apetito y voy a la harina, claro, porque eso hace que se que dispare. se dispare el peso. Totalmente. Muy Entonces creo que es bien. un gran concepto los hábitos alimentarios durante el primer año de dieta libre de gluten, porque lo que se evidenció en los trabajos es que la mitad de los pacientes con normopeso migran durante el primer año de dieta libre de gluten a la categoría de sobrepeso o obesidad. Wow. Sí, Es, entonces la percepción que tengo acá en mi consultorio se condice con las estadísticas que me estás contando. sí, Es así. Paz, bueno, imagino que considerarás importante la ley que en el 2015 salió que establecía obligatoriedad en los establecimientos y servicios gastronómicos que ofrezcan opciones de menú sin TAC. ¿Alguna opinión sobre ese tema? ¿Algo que todavía falte o algo que a vos te parezca importante? sí, yo creo que falta mucha educación, falta mucho Ujú. control. Hoy en día la ley dice que todos deben tener una opción para celíacos, eh, pero depende de la institución, ¿sí?, la seguridad de ese alimento. Entonces, como yo siempre les digo a los celíacos, a la comunidad sin TAC, que primero tenemos un gran desafío clínico en la enfermedad celíaca, pero luego se transforma en un desafío social, porque creo que tenemos un gran camino en todo lo que es clínica, pero ahora tenemos un gran camino que es lo social, ver cómo resolvemos esta situación de todo lo que es lo gastronómico, la vida social del celíaco, porque están buenísimas las opciones, pero tengo que asegurarme que esas opciones sean seguras, y Claro, por otro lado, no tengo que volverme loco controlando cuando salgo a disfrutar, a comer algo afuera. Entonces claro. es difícil, y hoy la realidad es que dentro de la comunidad nos manejamos con los lugares que conocemos, pero bueno, no es la idea, ¿sí? Algunos establecimientos ponen la mejor voluntad, hasta algunos le compran a las pymes de alimentos libres de gluten los productos envasados. Eso está genial, porque hace que crezcan las pymes, que los Claro. productos libres de gluten sean menos costosos. ¿Por qué? Porque los están comprando grandes empresas y Y ya envasados los al vacío los producen calientan y y te los dan más sirven. seguridad. Te da Creo más que va por ahí seguridad. el camino. Bueno, Paz, vamos a hacer un picadito de que estamos Sí, con el tiempo ya entrando a la recta final. Le agradecemos primero a la gente de Snooks que hizo sí, posible este encuentro. Después vamos total. a comentar las preguntas que queden, por favor. Después les pueden preguntar a la gente de Snooks. Va a ir subiendo en su blog personal un montón de información de lo que vamos hablando ahora y también se va a subir recetarios sin TAC, que eso me parece fenomenal, pero la verdad que 10 de la mañana siempre tuvimos más de 200 personas que estuvieron ahí atentas, así que súper interesante la temática, muchos destacan tu
tu simplicidad para hablar y tu claridad en el concepto, así que yo también te lo agradezco. Pero vamos con un ping-pong rapidito. Las preguntas, porque fueron impecables en el momento justo. Vamos a hacer un ping-pongcito de preguntas de la gente. Vamos a tratar de meter por lo menos 5. Trigo sarraceno, sí, no en la enfermedad celíaca. Re. El trigo sarraceno es un pseudo cereal, ¿sí? Está mal llamado trigo, ¿sí? Es un pseudo cereal como la quinoa y el amaranto, tiene fibra y tiene micronutrientes. Es como la harina integral de trigo de los celíacos. Ok, y tenemos productos aptos en mercado, digamos. Tenemos productos aptos y tenemos la harina de trigo sarraceno que tiene muy buena utilidad en la cocina, así que para hacer pizzas, tartas, panes, de todo. Bien. Muchos preguntaron sobre la lactosa. ¿Qué relación hay entre una persona que tiene enfermedad celíaca y quizás una intolerancia a la lactosa? Hay dos momentos. La lactosa, al inicio de la dieta libre de gluten, puede ser mal tolerada por el celíaco porque los pelitos del intestino donde está la enzima que digiere la lactasa, en el celíaco no están. Entonces, la lactosa pasa directamente, ¿sí? Se genera una mala absorción con intolerancia posterior. En el seguimiento, ¿sí? Es importante reintroducir a la lactosa de forma controlada, de forma fraccionada, para generar la lactasa de nuevo, porque la enzima es dependiente del consumo de lácteos. Entonces, es importante. Si no respondo a eso, ahí pienso en una intolerancia propiamente dicha, sin relación con la enfermedad celíaca. Con la enfermedad. O sea que alimentos deslactosados podría ser una opción para aquellos que tienen sintomatología asociada a la celiaquía. Sí, más que nada la leche. Un gran mito es el tema de la manteca, de la crema y de los quesos no tienen lactosa. El yogur tiene mínimas cantidades de lactosa, pero como tiene bacterias, esas bacterias digieren a la lactosa, por lo cual es algo que se puede consumir. Y la leche sí, la leche es la gran fuente de lactosa, pero tenemos opciones de leche sin lactosa. ¿Tengo que eliminar el gluten si no soy celíaco? Jamás. Si me cae mal, primero médico, anticuerpos, si es necesario endoscopía, y después empieza a pensar en estos trastornos relacionados al trigo no celíacos. Muy bien. Alguna persona nos escribió que cuando antes del diagnóstico de celiaquía solía tener diarrea y ahora en los momentos que se contamina, ponen en su pregunta, que debe ser que en los momentos que tiene contacto con el trigo, la avena, cebada, centeno, se constipa, como que siente la sintomatología como que se le invirtió. ¿Esto suele pasar? Muchos pacientes de hecho que son... Yo quiero decirle a la gente que cuando dice paz es sí, porque alguno preguntaba ahí, chicos, es sí, es Ay, sí. perdón, Sí. perdón, es como perdón, es como un super, para mí es un super sí. Es como un super sí. Perdón. No, sí, no, sí, pero sí, está sí. bien, porque una chica me puso, perdón, sí, es súper sí. Es que le pongo mucha pasión, entonces... Sí, se nota, sí. 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 Esa es la respuesta. Al diagnóstico de los síntomas son unos, en el seguimiento, cuando me puedo contaminar, puedo no tener síntomas, que es lo que le pasa a la mayoría de los celíacos, o tener síntomas que vos decís, ¿qué es esto? ¿Sí? Claro. Como una constipación, o el que quizás no tenía síntomas al diagnóstico, puede tener una diarrea. Sí, no se relacionan los síntomas del diagnóstico con los síntomas del seguimiento. Muy bien, perfecto. Y bueno, cerremos con lo que quizás hubiéramos arrancado, que es, ¿por qué hoy Paz está celebrando el Día Internacional de la Celiaquía? Qué importante. La realidad es que esto fue creado en el año 2003 por un argentino, ¿sí? Que es nuestro líder en el grupo de investigación, Julio César Bay, por un estadounidense, Fasano, que es muy conocido en todo lo que es la pediatría de la enfermedad celíaca, y por un italiano, Carlo Catasi. Se encontraban en el Congreso Americano de Gastroenterología y estaban muy preocupados porque no tenían fondos para investigación
Entonces ahí, un día caminando por las calles, un 5 de mayo, caminando por las calles de Estados Unidos, se les ocurrió decir, ¿y por qué no imponemos el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca para poder hacer eventos, ¿sí? Y recaudar fondos para investigación, remarcando esto, que todo lo que hoy sabemos, lo sabemos gracias a la investigación. Y bueno, ahí dijeron, bueno, probemos este año, y en el 2014 hicieron durante ese año hicieron todas actividades para ese día, para poder recaudar los fondos para investigar. Y de ahí en más quedó para siempre. Bueno, me encanta la anécdota y súper bienvenido que sea un día también para que realicemos estas cosas, ¿no? Estas actividades que refresquen la conciencia general, no solo para el que lo está viviendo, ¿no? Porque uno si me ensucia en mi casa me enojo, pero si yo voy a otra casa y la ensucio, no. Entonces es importante que nos pongamos un poco en el cuerpo del otro también, por más que no tengamos y que siempre lo digo, ¿no? Si vamos a invitar a alguien, si vamos a ir a algún lugar, si estoy cocinando, que lo hagamos a conciencia y contemplemos a la gente que tiene algún inconveniente, que lógicamente después uno lo interiorice, la persona que es celíaca y que está educada, te lo vive de forma muy natural. Me suele pasar que hablo con muchos y me dicen, la verdad que yo ya ni lo considero una enfermedad, sino que lo considero mi forma de vida y ya me acostumbré. Quizás para los iniciales está buena estas charlas para que también tengan un panorama alentador. Así que le agradecemos primero a vos, Paz, súper clara, la verdad. No, gracias a me vos. encantó compartir este momento con vos, gracias a la gente de Snooks, que se pueden meter en su blog, van a encontrar un montón. Durante este mes va a haber varias actividades, ojalá que estés vos también en esas actividades, así yo me meto y sigo aprendiendo un poquito más. Así En es. esta revolución sin TAC que propusieron, que es una campaña donde hay que informar sobre la enfermedad, donde se va a hacer recetarios, donde hay un blog que pueden buscar un parte de esta información que charlamos hoy en el vivo. Pero bueno, un placer, Paz. Gracias a todos por compartir un desayuno saludable con nosotros a esta hora del día. Estoy, mirá, estoy con mi colación. Muy bien. ¿Cuál tenés? ¿Qué gusto tenés ahí vos? El de frutillas. Ah, a mí también me gusta el de chocolate y de frutilla me gustan las almohaditas. Sí. Están buenas, están buenas. Bueno, Paz, muchas gracias a todos. Gracias a vos, Diego. La verdad que un Genios, placer, chicos. súper claro. Y gracias a Snooks porque estoy muy, muy contenta en esta revolución sin TAC. Buenísimo. Siempre Gracias, presentes. Santiago, también. De mi parte les agradezco a los dos, la verdad que es súper claro, yo traté de nada, participar lo menos posible porque ustedes son los expertos y lo demostraron a rajatabla. Y bueno, como decía Diego, como decía Paz, todo este contenido va a quedar guardado en el perfil de Snooks. Dentro del perfil también van a poder entrar al link donde van a poder ingresar a la web de esta Revolución Sin TAC. Ahí van a poder encontrar nuestro blog, todo el recetario comunitario del cual pueden ustedes también participar y sumar sus recetas y participar de un mega sorteo que estamos realizando que va a finalizar el 31 de mayo para ganarse un año entero de productos de Snooks. Así que también los invitamos a ustedes a participar. Y bueno, les agradezco de corazón, la verdad que súper claro todo el contenido que nos brindaron. Agradecemos a toda la gente que se sumó. Y recuerden que pueden revivir este vivo en cualquier momento en el perfil de Snooks. Muy bien. Gracias, Santiago. Gracias a la gente. Gracias, Paz. Que tengan un lindo día. Gracias a todos. Un beso grande. Bye, bye. Chau, chau. Chao, chicos. Chau.